tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos todos a la 21ª parte de la serie titulada Efesios. Nos encontramos en esta 21ª parte de la segunda temporada de la misma y en esta ocasión terminaremos esta segunda temporada estudiando los últimos 2 versículos del capítulo 3 de la carta de Pablo a los Efesios, los cuales contienen una doxología. En griego la palabra doxa significa gloria. Entonces Pablo aquí alaba, adora y glorifica o da gloria a Dios. Pablo concluye no solo su oración, sino también toda la primera mitad de la carta con esta doxología. Recordemos que la carta está dividida en 2 grandes secciones. La sección teológica en los capítulos del 1 al 3, en los que Pablo habla de quiénes somos en Cristo, y la sección práctica en los capítulos del 4 al 6, en los que Pablo habla acerca de cómo debemos vivir ahora que estamos en Cristo. Será entonces en la tercera temporada de la serie Efesios que el próximo año abordaremos la sección práctica de la carta. Por ahora nos corresponde finalizar esta segunda temporada. El título de este mensaje es Orar con grandes expectativas. Orar con grandes expectativas. ¿Cómo está tu vida de oración? Cuando oras, llegas ya predispuesto a que no va a pasar nada, a que la oración no pasa del techo, a que Dios no parece escucharte y que no te va a responder. Bueno, entonces creo que todos necesitamos orar con grandes expectativas para mejorar precisamente nuestra vida de oración. Leamos nuestro texto base en Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Es precisamente con este amén que, como ya se los he dicho, Pablo finaliza no solamente la segunda oración de la carta a los Efesios, sino también toda la primera sección, es decir, la sección teológica de esta carta. El contenido que hemos estudiado a lo largo de estos 3 capítulos es lo que denominamos alta teología. Ciertamente la teología y especialmente la cristología y la eclesiología, es decir, la doctrina de Cristo y la doctrina de la iglesia en Efesios, están entre las más elevadas de toda la Biblia. Es decir, si quieres saber quién es Cristo en una gran expresión y quién o qué es la iglesia en una gran expresión, para eso está la carta a los Efesios, entre otras porciones. Esto nos lleva
al siguiente principio. La verdadera teología siempre se convierte en doxología. Es decir, la sana doctrina siempre desemboca en adoración a Dios. En el ámbito teológico tenemos esta expresión que dice: la ortodoxia precede a la ortopraxis, o la ortodoxia antecede a la ortopraxis, lo cual significa que la enseñanza correcta precede a la práctica correcta, o la enseñanza correcta conduce a la práctica correcta. Y es exactamente lo que Pablo hace, no solamente en esta carta, sino también en la carta a los Romanos, por ejemplo. Da primero toda la teología y luego da toda la práctica. Entonces, estamos por terminar la teología de la carta. Pero llevando esta expresión del ámbito teológico más allá, podríamos extender esto a lo siguiente: la enseñanza incorrecta conduce a la idolatría, mientras que la enseñanza correcta conduce a darle toda la gloria a Dios. Y eso es exactamente lo que pasa aquí. Pablo da toda su teología que desemboca en esta doxología. Una de las 5 solas de la Reforma Protestante es Soli Deo Gloria, que en castellano es solo a Dios la gloria. Y podríamos sin lugar a duda afirmar que esta quinta sola es completamente dependiente de la primera sola, la cual es sola escritura o solo la escritura, porque el compendio de toda la escritura nos muestra que solamente Dios merece toda la gloria. Ciertamente la teología bíblica siempre nos conducirá a la verdadera adoración, a ser adoradores en espíritu y verdad. Ese es exactamente el patrón que Pablo ha presentado hasta aquí en la carta, pasando, como se los he dicho, de la teología a la doxología, de la teología a la alabanza. La teología bíblica entonces es el antídoto para la idolatría, porque esta centra nuestro enfoque en el único Dios verdadero, el cual merece toda gloria y toda adoración por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Además de concluir la parte teológica de la carta, como ya se los he dicho, Pablo también está concluyendo la segunda oración de la carta con esta doxología. Esto nos da otra enseñanza más. Al orar y presentar nuestras peticiones a Dios, debemos también glorificar y exaltar a Dios por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Esto nos conduce al siguiente principio. Recordar cuán grande es nuestro Dios nos permite, como lo dice el título de este mensaje, orar con grandes expectativas. Quiero abordar nuestro texto base considerando 3 cosas: el qué, el cómo y el por qué de esta doxología. Efectivamente, estos 3 aspectos, el qué, el cómo y el por qué de esta doxología, serán los 3 puntos a lo largo de esta predicación. Empecemos por el punto número 1, el qué de la doxología. ¿Qué es lo que Pablo nos dice que Dios es capaz de hacer? Veamos nuevamente la primera parte del versículo 20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Cuando hice la exégesis en el griego, me llamó la atención que esta versión pone antes la palabra imaginarnos y luego la palabra pedir. Es como si invirtiera el orden de lo que se encuentra en el griego, ya que en el texto griego la palabra pedir antecede a la palabra imaginar. Así como lo traduce la versión Palabra de Dios para Todos, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Y este es el orden que hallamos precisamente en el texto griego. Primero la palabra pedir y luego la palabra imaginar. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas que podemos articular al pedir y hay cosas que no podemos articular porque trascienden nuestra capacidad lingüística y están solamente en nuestra imaginación. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Entonces, realmente Pablo va haciendo un crescendo. Pablo nos dice que Dios puede hacer mucho. O para ser más exactos, con el superlativo que utiliza aquí, Pablo nos dice que Dios puede hacer muchísimo. Pero eso no es todo. Pablo nos dice que Dios puede hacer muchísimo y más. Pero eso tampoco es todo. Pablo nos dice que Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos pedir. Pero eso sigue sin ser todo, porque Pablo también nos dice que Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos no solo pedir, sino además imaginar. La palabra griega para imaginar puede traducirse también como pensar. Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que nosotros podamos llegar a pensar. Esto nos hace comprender un principio más que debemos tener presente. El Dios al que elevamos nuestras oraciones tiene una capacidad que excede en demasía nuestra capacidad de pedir e incluso de imaginar. El salmista dice en el Salmo 139, versículos del 1 al 4, Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Nuestros pensamientos incluyen más de lo que generalmente nos atrevemos a pedir a Dios en nuestras oraciones. Soñamos tanto dormidos como despiertos. Y lo cierto es que nuestros sueños suelen incluir más de lo que presentamos a Dios en oración. Nuestro Dios responde a la oración, incluso a aquellas oraciones no articuladas. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros diálogos internos, necesidades, deseos y sueños a la perfección. Porque nuestro Creador nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Dios sabe todo, absolutamente todo de nosotros, incluso lo que nosotros ignoramos de nosotros mismos. Dios sabe todo lo que vamos a decir, incluso antes que lo digamos, y también Él conoce todo lo que no decimos o callamos. Él sabe todo aquello que está en nuestros pensamientos y que no expresamos con palabras, algunas veces porque aun cuando pudiéramos expresarlo, preferimos no decirlo. Pero Dios también conoce todo lo que sentimos y no logramos descifrar ni explicar con palabras. ¿Te ha pasado que sientes algo que no puedes decir con palabras o expresar con palabras? Pues Dios entiende eso a la perfección. Hay sentimientos, emociones, pensamientos que trascienden nuestra capacidad de expresión. Y es desde este conocimiento perfecto y pleno que Dios tiene de cada uno de nosotros que Él es capaz de actuar más allá o muchísimo más allá de lo que podemos pedir o imaginar. Esto nos lleva a comprender que Dios tiene la habilidad ilimitada de ir mucho más allá de nuestras oraciones, pensamientos y anhelos. Es decir, tus oraciones y mis oraciones no son el límite, porque no hay límites para Dios. Cualquiera que haya leído estas palabras de Pablo en el contexto inmediato de la distribución de la carta, hubiera podido pensar, entonces, ¿por qué Pablo no le pide a Dios que lo saque de la prisión? O también pudiera haber pensado algo como, tal vez Pablo ya le pidió a Dios
que lo saque de la prisión y Dios no lo ha hecho. Y si Dios es capaz de hacer muchísimo más de lo que Pablo le pida o imagine, ¿por qué Dios entonces no lo saca de la prisión? La respuesta a todas estas posibles incógnitas es la misma. Dios estaba haciendo algo muchísimo más grande que todo lo que Pablo haya podido pedir o imaginar en oración a Dios. Y quizá tú has tenido la misma pregunta. ¿Por qué si le he pedido tanto esto o aquello a Dios y Él puede hacer muchísimo más de lo que le pido o imagino, entonces no lo ha hecho? Y la respuesta sigue siendo la misma. Dios está haciendo algo muchísimo más grande que todo lo que le has pedido o imaginado. Su soberanía es nuestra garantía de que Él solamente hará y nos dará lo que es mejor para cada uno de nosotros. Esto nos conduce al siguiente principio bíblico. La soberanía de Dios significa que nuestras oraciones son respondidas de acuerdo a la voluntad de Dios, la cual supera por mucho la voluntad humana. O si puedo ser más explícito, la soberanía de Dios significa que nuestras oraciones son respondidas de acuerdo a la voluntad de Dios, la cual supera por muchísimo nuestra voluntad humana. De acuerdo a Pablo en Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esto tácitamente podría implicar que nuestra voluntad humana, en nuestra naturaleza de pecado, podría ser, aun cuando no lo quisiéramos así, mala, desagradable e imperfecta. El Dios que es perfectamente bueno responderá completamente alineado a su bondad inigualable, porque Él ve el panorama completo. Nosotros solamente vemos un panorama diminuto y muy limitado, pero al ver Él el panorama completo, sabe perfectamente qué es lo mejor para cada uno de nosotros. De hecho, Pablo escribió esta doxología padeciendo un aguijón o una espina en su carne. Es más, a estas alturas de su vida, Pablo llevaría alrededor de 5 años de haber recibido 3 no de parte de Dios respecto a este aguijón o espina que tenía en su cuerpo. Y cualquiera podría pensar, es que Dios no respondió a la petición de Pablo, o Dios no respondió a la triple petición de Pablo acerca de quitarle el aguijón. Y la respuesta bíblica es, Dios sí le respondió. Le dijo, Pablo, no, no, no. Los eruditos más acertados concuerdan en que lo más probable es que este aguijón de Pablo era de índole físico, probablemente una enfermedad crónica que no le daba tregua. Sin embargo, la falta de información deja el espacio abierto para que todo aguijón o espina que nosotros padezcamos, sea cual sea, quepa en la experiencia de Pablo aquí. Ya sea que padezcamos un aguijón físico, o un aguijón psicológico, o un aguijón emocional, o de cualquier clase. Con sus 3 no respecto al aguijón de Pablo, Dios respondió de una manera que superaba por mucho todo lo que Pablo podía haber pedido e imaginado. ¿Entiendes esto? El no de Dios que has recibido supera por mucho lo que le has pedido
e imaginado. Porque su obra es perfecta. Él solo va a hacer y darte lo mejor. Él solo va a buscar tu bien. Y decirle que no a Pablo aquí era mucho mejor para Pablo, para el Evangelio y para todos nosotros. Dios le hizo saber a Pablo que ese aguijón le era necesario para ponerle un freno a su altivez, para detener esa soberbia en potencia que podría haber echado a perder su vida y ministerio. Asimismo, Dios hizo que Pablo experimentara su gracia con mayor profundidad cuando le dijo: bástate mi gracia. Esta expresión de Cristo es el equivalente a: Pablo, te invito a conocer aún más mi gracia, para que ésta te sea más que suficiente en tu padecimiento. De igual manera, el Señor le enseñó a Pablo que la debilidad que le producía ese aguijón era una oportunidad para que su poder divino se perfeccionara en él. Pablo llegó a entender que la respuesta de Dios a sus oraciones, fuera cual fuera, el silencio, un no, una espera o un sí, iba a ser siempre la mejor respuesta. Involucraba todo el bien de Dios. Y esto es lo que sucede también contigo. Déjame decirte que, de cierta manera, Dios ha respondido a todas tus oraciones, aunque tú no lo percibas así. Dios te ha respondido incluso con su silencio, con un no, con una espera o con un sí, pero Él ha respondido a todas tus oraciones, como ha respondido a todas mis oraciones. Romanos 8:28 nos dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. Por favor, repitan conmigo: el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Unos 1000 años antes que Pablo escribiera la carta a los romanos, David expresó en el Salmo 23, versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Sea cual sea la respuesta de Dios, necesitas hoy saber que Él siempre te dará y hará contigo lo que es mejor. Su intención es darte todo su bien. Si ya dio su vida en la cruz del Calvario por ti, déjame decirte que Él continúa buscando tu bien. Por eso te invito a seguir orando con grandes expectativas, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios dice por medio del profeta Isaías: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Al orar, recuerdo que todo lo que yo pueda llegar a imaginar o pensar está muy por debajo de todo lo que Dios
está pensando y tiene planeado. Lo digo de esta manera: cuando oro, recuerdo que Dios trasciende mis pensamientos e imaginación y que por eso Él puede hacer algo muchísimo más grande que lo que dictan mis diminutos pensamientos y mi imaginación limitada. Esta doxología de Pablo no significa que Dios va a hacer la voluntad humana, sino que Dios va a hacer su voluntad en nosotros. Dios se va a glorificar en nosotros. En la historia del Antiguo Testamento vemos que cuando los judaítas lo habían perdido todo y tocaron fondo por motivo de la invasión babilónica como consecuencia de la idolatría que estos habían rendido, las voces de los falsos profetas que anunciaron shalom, paz, quedaron evidenciadas como fraudulentas. Y luego muchos empezaron a conjeturar acerca de lo que Dios iba a hacer o no con ellos ante tal devastación extrema. Otros pensaron que simplemente todo se había acabado, que Dios ya no tenía más planes para ellos. ¿Has llegado a pensar de esta manera? En tus momentos emocionales más oscuros, ¿has llegado a pensar que Dios ya no tiene planes para ti? ¿Que todo se echó a perder? ¿O te ha pasado que todo el mundo parece tener un plan para ti? Tu papá tiene un plan para ti, tu mamá también. Tu cónyuge tiene un plan para ti. Tus hijos tienen un plan para ti. Tu primo, tu tío, tu amigo, tu abuelo, tu abuela, tus amigos tienen un plan para ti. Hasta el pastor tiene un plan para ti. Hoy te quiero decir, con amor y respeto, que ninguno de esos planes importa. ¿Te ha sucedido que varios juegan a ser expertos cuando atraviesas una crisis extrema? Y te dan diagnósticos espiritualizados y hasta psicológicos, haciendo una usurpación de calidad. Al estilo de los amigos de Job, si se les puede llamar amigos. Incluso algunos llegan hasta a jugar a la quimera profética con tu situación. Mira, este es tu problema y esto es lo que te está pasando. Entonces, por dentro, esto es lo que tienes que pensar. Y mira, y esto es lo que Dios va a hacer. Y Dios me mostró, y Dios me dijo, y esto. Y por favor, no me malentiendan, porque los dones siguen vigentes. Y Dios sigue usando a personas para hablarnos. Pero hay una cruda realidad, y es que estas voces que sí vienen de Dios, que son bíblicamente acertadas, suelen llegar en medio de una avalancha de voces confusas. Porque muchos hablan conforme a los delirios de sus engañosos corazones. Tal vez con buenas intenciones, pero de todas formas hacen daño. Ante la situación devastadora de los judaítas, y perdón, sé que estoy sonando tajante cuando digo que los planes de ningún ser humano importan, y eso incluye los tuyos propios y los míos. Sé que estoy siendo tajante, pero quiero decirles por qué. Ante la situación devastadora de los judaítas, Dios habló por medio de su verdadero profeta Jeremías en el capítulo 29, versículos 11 y 12. Y es como si Dios
hubiera irrumpido en medio de todas las voces confusas para decir por medio de un profeta verdadero: yo y solo yo sé. Solo yo sé. Y me gusta esta versión porque sí le hace justicia al énfasis que Dios hace en el hebreo. Es como si Dios dijera: solo yo sé y nadie más sabe. Los planes que tengo para ustedes son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Aun cuando hayan tocado fondo y hayan pensado que todo se ha terminado. Ciertamente este es uno de los versículos más conocidos, no solamente del libro de Jeremías, sino de toda la Biblia. Pero es bueno complementarlo con lo que Dios dice a continuación: entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Dios quiere escucharte en oración y responderte, porque a pesar de todo, sus planes para ti y los tuyos son de bien y no de mal. Dios no se ha rendido con nosotros. Dios no se ha dado por vencido con nosotros. Al estar en la prisión, Pablo experimentó el poder de Dios en su propia vida, un poder que rápidamente superaría y duraría más que el poder del mismo imperio romano que lo tenía aprisionado. Técnicamente, el imperio romano puso a Pablo en prisión, pero lo que Dios sacaría de aquella situación sería muchísimo más de lo que Pablo podía haber pedido o imaginado. El poder del evangelio sería dado a conocer desde aquella prisión al mundo entero por medio de esta carta circular de Pablo a los Efesios y las iglesias circundantes. Seguramente Pablo nunca se imaginó que casi 2000 años después estaríamos del otro lado del mundo, en un país hermoso que fue fundado en 1821 llamado Guatemala, estudiando por meses, siendo impactados por lo que Dios con su Espíritu Santo le inspiró en aquella prisión en un idioma llamado griego. Y Pablo tampoco se imaginó que todo esto iba a pasar, seguramente escribiendo mientras le afectaba su aguijón en la carne. ¿Lo ven? Dios respondió las oraciones del apóstol haciendo algo muchísimo más grande que todo lo que Pablo haya podido pedir o imaginar. Muchísimo más allá del aguijón y muchísimo más allá de la prisión y las privaciones. Quítame este aguijón. No porque yo voy a hacer algo muchísimo más grande de lo que te has imaginado. Sácame de la prisión. No, porque yo voy a hacer algo muchísimo más grande de lo que has podido pensar. Y lo mismo está haciendo Dios contigo y conmigo. Aunque ahora no lo podamos ver. Esto nos hace comprender que en medio de nuestras limitaciones, aguijones y privaciones, Dios sigue trascendiendo nuestras peticiones, imaginaciones y expectativas. Seré mucho más breve en los siguientes 2 puntos que abordaremos a continuación. Este es el punto número 2. El cómo de la doxología. ¿Cómo es que Dios obra muchísimo más allá de todo lo que podamos pedir o imaginar? La respuesta está en la segunda parte del versículo 20 de nuestro texto base. Por el poder que obra eficazmente en nosotros. En su oración, Pablo le ha pedido al Padre que el Espíritu Santo nos fortalezca en lo íntimo de nuestro ser, en nuestro ser interior, con el poder que procede de sus gloriosas riquezas divinas. También Pablo le ha pedido
al Padre que Cristo more o habite permanentemente en nuestros corazones como el dueño y Señor de estos. Pablo ha orado para que tengamos un estilo de vida de amor y para que experimentemos el amor de Dios que sobrepasa nuestra capacidad de comprensión. Asimismo, Pablo ha orado para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Noten cómo todo el enfoque de la obra de Dios en este nuevo pacto es adentro. Dios ya no escribe su ley en tablas frías de piedra, sino en mentes y corazones. Es interno, es en el ser interior, es en lo íntimo del ser. Tenemos al Dios Trino morando en nosotros, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Les he hecho el siguiente listado para que podamos entender mejor cómo obra este poder de Dios dentro de nosotros. Tenemos el poder del Espíritu Santo fortaleciéndonos. Tenemos el poder de Cristo gobernando y transformando nuestro corazón. Tenemos el poder del amor de Dios obrando en nosotros. Tenemos el poder de Dios para experimentar lo que nuestro razonamiento humano no puede entender ni explicar. Tenemos el poder de la plenitud de Dios en nosotros. El énfasis de Pablo está en que el poder de Dios está activo, está en acción dentro de nosotros. El poder de Dios omnipotente está actuando, obrando dentro de nosotros. En el griego, Pablo utiliza dos términos para enfatizar esto. Uno es dunamis o dinamis, de donde tenemos la palabra dinamita, y el otro es energeo, que es de donde tenemos, ¿cuál palabra creen ustedes? Energía. La palabra dinamis se traduce como poder. Y la palabra energeo aquí sí tiene el mismo sentido que le damos en castellano. Energía. Porque esto implica que el poder de Dios está energizándonos internamente. Por eso Él puede dar fuerzas al cansado, fuerzas al que no tiene ninguna, por su poder energizándonos internamente. Ahora, esto lo observa muy bien el erudito Grant Osborne, que dice: Dios es el verdadero energizador. Él pone en nosotros el querer como el hacer, según su buena voluntad. ¿Alguna vez has visto un rótulo como este en una carretera que dice: precaución, hombres trabajando? ¿Qué significa un rótulo así? ¿Que algo está en construcción, en desarrollo? ¿Que algo está siendo reparado, limpiado, quizás, corregido o mejorado? Personalmente creo que nosotros, en un sentido figurado, deberíamos llevar en el pecho un rótulo como este otro: precaución, Dios está trabajando en mí. Y he puesto el símbolo cristiano de la Trinidad. Ven la corona que representa al Padre, la cruz que representa al Hijo y la paloma que representa al Espíritu Santo, porque la obra de Dios dentro de nosotros es trinitaria. Cada una de las personas de la Trinidad hace un trabajo distinto, pero a la vez en conjunto y de forma armoniosa. Hay una interacción y una interrelación que en teología llamamos con un término estrafalario: pericoresis. La Trinidad está obrando en nuestro ser. Es un Dios en tres personas. Esto significa que dentro de nosotros algo está en construcción, algo está en desarrollo, algo está siendo reparado, algo está siendo restaurado, limpiado, corregido y mejorado por el poder de Dios que obra en nosotros. El trabajo ininterrumpido de Dios sigue en proceso en nosotros. Jesús dijo: mi Padre siempre trabaja y yo también. Así es que la obra de Dios en tu ser interior no para, ni en los puntos más bajos y difíciles. Es ahí donde Dios suele trabajar aún más. Hoy podemos tener e incluso recuperar la certeza de que sea lo que sea que estemos atravesando, aquel que empezó la buena obra en nosotros
será fiel en completarla, tal como lo dijo en otra carta desde la prisión, Filipenses capítulo 1, versículo 6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Esto nos hace comprender que podemos orar, como lo dice el título de esta predicación, con grandes expectativas, porque la obra de Dios en nosotros, lejos de haber terminado, continúa en proceso. Él puede hacer muchísimo más de lo que le has pedido y de lo que te has imaginado. Por eso, recupera tu esperanza en Dios. Vuelve a anclar tu alma a las profundidades del cielo, como define el autor de Hebreos, la esperanza en el Dios que está obrando en tu interior con su poder ilimitado. Es en quien debe estar toda tu confianza. No hay tarea demasiado grande para Dios. Sin embargo, con frecuencia subestimamos lo que Él puede lograr en nuestras vidas. Oremos recordando que no hay límite a lo que Dios, el Dios Todopoderoso, puede lograr en nosotros, en nuestras familias y en su iglesia. ¿Logras dimensionar esto? ¿Logras dimensionarlo? Exactamente el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está dentro de ti y dentro de mí. Exactamente el mismo poder que ha empoderado durante siglos a la iglesia para la proclamación del Evangelio de Cristo está dentro de ti y está dentro de mí. Exactamente el mismo poder que ha hecho de nosotros la iglesia de Cristo, la obra maestra de Dios, nuevas criaturas, que ahora somos una nueva creación, una nueva humanidad reconciliada milagrosamente en Cristo. Ese mismo poder está en ti y en mí. Ese mismo poder es el que ahora está obrando dentro de nosotros, y ese poder se perfecciona no en nuestra autosuficiencia, sino en nuestra debilidad. Por eso es algo que trasciende las emociones. Porque yo, al sentirme débil, puedo autoengañarme y creer que ese poder no está dentro de mí. Pero Dios no miente. Y más bien Él nos enseña que es en nuestra debilidad que su poder se perfecciona. Esto nos hace comprender que Dios es capaz de hacer cosas extraordinarias a través de personas ordinarias como tú y yo. Todo esto no es por mérito nuestro, sino por el poder de Dios que obra en nosotros. Desde Pentecostés hasta la actualidad, Dios ha puesto su poder dentro de personas imperfectas para hacer su obra perfecta. Ninguno lo mereció jamás. Nadie se lo ha ganado en sus propias fuerzas. En primera, última y en toda instancia, todo lo que nosotros hacemos es responder a un llamado que no merecemos. Todo lo que estoy haciendo aquí al predicar es responder a un llamado a pesar de mí. ¿Ustedes creen que lo tengo todo resuelto? ¿Ustedes creen que estoy así al 100 en todo? Que mi vida emocional, física es perfecta, que mi vida personal es inmaculada. ¿Ustedes creen eso? Yo no estoy aquí
por nada que yo pueda ofrecer. Estoy muy lejos de ser el esposo perfecto. Estoy muy lejos de ser el padre perfecto. Soy una persona muy limitada. Pero recibí un llamado de Dios. Y lo que estoy haciendo aquí es responder al llamado de Dios, aún a pesar de mí. ¿Y saben qué pasa? Eso le da aún más gloria a Dios. Porque no hay talento que valga. No hay capacidad humana que valga. Todo es por Él y para Él. Punto número 3 y final. El porqué de la doxología. ¿Por qué hace Dios todas esas cosas? ¿Por qué Dios responde a nuestras oraciones yendo muchísimo más allá de nuestras peticiones e imaginaciones? ¿Por qué Dios, siendo el Dios omnipotente, obra con su inmenso poder dentro de nosotros? ¿Por qué ese Dios que no pueden contener los cielos, ni los cielos de los cielos, habría de depositar su poder dentro de seres humanos tan limitados e imperfectos? La respuesta solo es una. Dios hace todo esto para su gloria. Dios hace todo esto para su gloria. Es por eso que Pablo concluye la doxología diciendo: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esto nos lleva a este principio. Solo Dios merece la gloria, porque solamente Él es glorioso. ¿Hay alguien aparte de Dios que sea glorioso entre nosotros? Aun cuando algunos falsos maestros se consideren gloriosos, ¿verdad? Eso sí es otra historia. Y fomenten el culto a su personalidad y la gente les rinda idolatría, etc. Lo cierto es que no hay nadie entre nosotros como Dios. Solo Él es glorioso. Solo Él merece gloria. Es tan glorioso que puede perdonar, redimir, restaurar, salvar y hasta usar a pecadores como nosotros. Con total vulnerabilidad puedo confesarles que ha sido cuando me he sentido más incompetente, incapaz, diminuto, indigno y hasta descalificado, que he llegado a conocer con mayor profundidad la grandeza del Dios que puede usarme a pesar de mí. Por eso, a Él y solo a Él sea la gloria. Quiero dividir este versículo final en 3 partes para una mejor comprensión del mismo. Pablo dice primeramente: a Él, a Dios sea la gloria, ¿en dónde? En la iglesia. Amados hermanos, la iglesia existe para glorificar a Dios. El propósito, la razón y el todo de la iglesia es darle la gloria a Dios. En este mismo capítulo 3, Pablo ha dicho en el versículo 10, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Esto nos hace comprender que la iglesia es la esfera del desarrollo del plan de Dios aquí en la tierra. Por consiguiente, todo lo que la iglesia es
y todo lo que la iglesia hace debe ser únicamente para la gloria de Dios y de nadie más. Esto es sumamente importante porque Dios ha dicho con absoluta claridad desde el Antiguo Testamento por medio del profeta Isaías en el capítulo 42 versículo 8: yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria. Eso incluye egomaníacos y megalómanos de nuestros días. Ni mi alabanza a los ídolos. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Como iglesia local debemos tener un filtro en el que nos preguntemos tan radical como vulnerablemente delante de Dios: ¿está todo lo que somos y hacemos glorificando únicamente a Dios? ¿Hay algún indicio, síntoma o rasgo de vanagloria e idolatría entre nosotros? A veces señalamos a la iglesia tradicional por idolatría hacia las imágenes, pero yo personalmente, aunque no comparto esa práctica, creo que hay un mayor peligro en idolatrar seres humanos, que sí hablan, que pueden tener codicia, que pueden tener ínfulas de grandeza, pretensiones de ser lo que no son, que buscan vanagloria de la vida. Y me temo que el evangelicalismo se plagó de ídolos humanos que no deben ser puestos más en altares. No me cansaré de compartir la frase del contemporáneo de Charles Spurgeon llamado Octavius Winslow, que ha marcado mi vida completamente al expresar acertadamente esta verdad a la luz de la Biblia: de todos los ídolos, el ser humano descubre que es su propio ego el más difícil de abandonar. A veces es mucho más fácil ver la astilla en el ojo ajeno que la viga en nuestro propio ojo. Pero lo más difícil que nos toca enfrentar en la vida es nuestro propio ego. Nuestro propio ego. Lo que más nos hace interferencia para glorificar a Dios es nuestro propio ego. Por eso no hay espacio para nuestro ego en la iglesia, que tiene como único propósito la gloria de Dios. Es por eso que el primer paso para ser cristiano, como se los he dicho tantas veces, es la autonegación. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, este es el primer paso indispensable. Niéguese a sí mismo, aplaque su ego, mate su ego y tome su cruz y sígame. Porque la negación de nuestro ego es imprescindible para glorificar verdaderamente a Dios en su iglesia. De hecho, podemos glorificar a Dios solamente cuando seguimos a Cristo y estamos en Él. Es lo que también Pablo expresa en este último versículo del capítulo 3, diciendo: a Él sea la gloria en Cristo Jesús. Nuestra capacidad de dar gloria a Dios es totalmente dependiente de que estemos en Cristo Jesús. Es Cristo quien trajo a la iglesia a la existencia por medio de su sacrificio en la cruz y su resurrección al tercer día. Él ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado vida eterna, nos ha dado vida y vida en abundancia. John Stott observa que cuando Pablo expresa a Dios sea la gloria en la iglesia y en Cristo, el sentido es este: a Dios sea la gloria en la cabeza, que es Cristo, y en el cuerpo, que es la iglesia. A Dios sea la gloria en el novio, que es Cristo, y en la novia, que es la iglesia. Esto nos lleva a comprender que mientras más crezcamos en nuestra relación y unión con Cristo, más glorificaremos a Dios. Dime cuán unido estás a Cristo y te diré cuánto estás glorificando a Dios. Pablo
concluye diciéndonos por cuánto tiempo debe ser glorificado Dios. Por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dios merece gloria eterna. Que nuestra generación glorifique a Dios de tal manera que inspire a nuestros hijos y nietos a glorificarlo también. Como el pueblo de Dios que somos, glorificaremos a Dios para siempre. De hecho, ese es nuestro futuro infinito. Daremos gloria a Dios eternamente. Pero esto debe empezar aquí y ahora. Todo esto nos lleva a concluir de forma imperativa lo siguiente: vivamos entonces desde hoy y para siempre, exclusivamente para la gloria de Dios. Y es precisamente porque nuestro Dios es glorioso que podemos orar con grandes expectativas, sea cual sea su respuesta. Si Dios me dice que sí, es muy fácil recibir el sí. Si Dios guarda silencio, seguramente está tratando conmigo. El desafío está en recibir un no con grandes expectativas. En recibir una espera con grandes expectativas. Y lo ves en la vida de Pablo. Pablo, ya escuché tu oración, ya escuché tu petición, pero yo voy a hacer algo mucho más grande de lo que me estás pidiendo. Tú quieres que yo te cure de un aguijón para que tú te alivies ahora. Pero ¿sabes qué, Pablo? Yo voy a usar ese aguijón para frenar tu ego, para detener tu soberbia y para impactar al mundo. Por medio de la obra que haré, por medio de ti, a través de ti, Pablo. Si te quito ese aguijón, el mundo ya no será impactado. Pablo, me has pedido que te saque de la prisión. Sí, pero todavía tienes que escribir. Y si te saco, te vas a ir a evangelizar gente por aquí, por allá. Dedícate a escribir. No, Pablo, todavía no. Quédate en la prisión. Porque, Pablo, yo tengo algo muchísimo más grande que lo que me pides, que lo que te imaginas. Y lo mismo exactamente está haciendo Dios contigo y conmigo. Cuando recuperamos nuestras expectativas al orar, también recuperamos nuestras expectativas para vivir. Y por eso quiero dedicar especialmente esta prédica a aquellos que quizá como los judaítas tocaron fondo y pensaron todo se echó a perder. Eché a perder los planes de Dios para mí. Ah, sí, cómo no, omnipotente tú. Acabo de ser muy sarcástico, ¿verdad? Por si acaso, si alguien dice, no, yo soy Dios. No, eso es doctrina de otros lados. Aquí no. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dices, Cristo. Y el Shema dice que también hay un solo Dios. Es Él. Y su brazo extendido, nadie lo puede detener. Ni siquiera tú. El que empezó la buena obra en nosotros será fiel aunque nosotros seamos infieles para completarla y perfeccionarla. Así que, enhorabuena. Tenemos a un Dios tan grande y tan bueno, a un Dios cuya misericordia es para siempre,
Por eso, recupera también tus expectativas para vivir. Si has estado batallando con pensamientos suicidas, si has estado luchando con depresión o falta de sentido, ora esta doxología en voz alta y date cuenta de quién es tu Dios y de lo que Él sigue haciendo y obrando con su poder que está en ti, aun cuando tú te sientas débil. Es más, si te sientes débil, es el mejor síntoma para que su poder se perfeccione. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Cristo. Haz esta oración de fe conmigo. Une tu corazón creyendo y tus labios confesando y dile al Señor como nunca antes lo has hecho: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús, me entrego a ti, me rindo a ti por completo. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los seres humanos en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.